La charla que viene a continuación se titula Fondo marino de las 200 millas náuticas del Mar de Grau, nuevos descubrimientos, y está a cargo de Gerardo Herboso. Él es doctor en geociencias del Instituto de Geociencias de la Universidad Friedrich Schiller de Jena, en Alemania. Él es máster en oceanografía de la Facultad de Recursos Naturales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Es ingeniero pesquero y bachiller en ciencias de la Facultad de Oceanografía, Pesquería, Ciencias Alimentarias y Acuicultura, la FOPCA, de la Universidad Nacional Federico Villarreal en Perú. Tiene 14 años de experiencia en geociencias marinas para explorar y estudiar el fondo oceánico para caracterizar recursos energéticos marinos no renovables y renovables, recursos minerales y vida en el océano. El doctor Herboso actualmente pertenece al Departamento de Proyectos Especiales y Asuntos Antárticos de la Dirección de Hidrografía y Navegación como experto en geociencias. Él previamente se ha desempeñado como jefe de crucero, jefe de proyecto y analista experto del programa de Geología Marina del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, el IGEMET, así como consultor para estudios de factibilidad de proyectos de ingeniería en zonas marinas y costeras. Es integrante además del programa SIN, Expertos Retornados, de la Cooperación Alemana. En docencia ha sido profesor de pregrado en la Facultad de Oceanografía, Pesquería y Ciencias Alimentarias de la Vía Real y también del posgrado en la Maestría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental de la Universidad Federico Villarreal. Su experiencia se basa en el uso de técnicas geofísicas marinas, hidroacústica, oceanográficas y análisis de información geoespacial mediante sistemas de información geográfica, bases de datos especiales, geodatabases, y programación científica. Ahora le damos la más cordial bienvenida a Yeri. ¿Estás ahí, Yeri? Muchas gracias, Víctor. Hola, Muchas Yeri. gracias. Aprovecho Hola, para ¿cómo estás? saludarte por tu cumpleaños y muchas gracias por brindarnos una charla justo en tu cumpleaños. Ha sido una total coincidencia, pero qué bueno, igual, haciendo lo que nos gusta. Perfecto. La ciencia no debe parar, como venimos diciendo desde IGEMET, con el doctor Macharé, con todo el grupo de trabajo allá, Luchito Serpa, Oscar, José, Katy, Daisy, toda esta gente que el doctor Macharé ha mencionado y que desafortunadamente dejó de funcionar por estos problemas que no son científicos. Yo quiero agradecer a la charla del doctor, muy ilustrativa, siempre muy interesante escuchar todas estas partes científicas y también estas partes no tan científicas, pero que impactan gigantemente en cómo hacer ciencia. Y en un país como Perú que necesita ciencia y tiene barreras a veces increíbles para poder desarrollar ciencia. Y me Así es. auno que la gran necesidad que tiene el Perú es en la generación de conocimiento científico. Es imprescindible. Mucha gente se preguntará, ¿y qué es conocimiento científico? Es necesaria ese tipo de generación de conocimiento. Como lo dijo el doctor, Einstein, cuando estuvo estudiando este tema de la relatividad, no pensaba en los satélites, no pensaba en los GPS, no pensaba en los celulares que ahora están valorizados en millones, tal vez trillones de dólares, pero en la generación de nuevo conocimiento, de cómo entender cómo funciona el mundo. Y ese es el asunto. La gente tiene que involucrarse para entender cómo funcionan los procesos naturales y en el océano, cómo funciona el océano en términos geológicos, en términos biológicos, físicos, químicos, etc. ¿No? Así que muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Jorge. Al finalizar de la presentación, encantado, no sé, todavía hay tiempo para el toque de queda, ¿no? Nos encontramos, llega la torta y nos vamos. Bueno, voy a presentar todo esta, yo diría, parte de la continuación de lo que se ha venido haciendo ya desde Gemet y tal vez un poquito antes, y cómo esto eh, uy, me dice que no puedo compartir pantalla. ¿Ven mi pantalla? ¿Se ve? Aún no, aún no. Si puedes, si no te sale la opción de toda tu pantalla, puedes darle una ventana. Ah, ok. A ver.
Ah, creo que no me está dejando. A ver, un ratito. Es cambiar de diseño, ¿verdad? No, es solamente compartir pantalla. Pues si no te sale pantalla, puedes darle ventana y una vez que te sale recuadro, seleccionas y ahí se activa el botón en azul que dice compartir. Ah, no, no me está saliendo. Em, ¿Ayudaría si salgo y entro de nuevo? ¿Tú crees? ¿No te sale ninguna de las opciones? No, me dice, o sea, aparece como presentar pantalla, pero me sale tu navegador, no puede compartir pantalla. Es que este navegador es Chromium, creo. Se Pero, instaló el Chromium pero o el Chrome. en realidad está bien el Chrome. Pero este es Chromium. Aparentemente es una versión nueva que se actualizó. Pero ¿no tienes otro navegador ahí para solucionar el tema? Sí, creo que sí tengo. Tengo el Chrome, sí. Me desconecto un ratito y entro. Ok. Ujú, mejor. Perfecto, ahí vengo. A ver, creo que ahora sí. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, ¿Aló? estamos esperando Perfecto. ver tu pantalla. Ahí está. Me parece que ahora sí. Ok, Mejor. sí. Bacán. Ahí vamos entonces. ¿Está todo bien? ¿Se ve bien? Sí, ¿Me se ve escuchan perfecto, bien? se ve perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Víctor. Disculpen por este problema técnico no esperado, pero acá empezamos. Bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias por estar en mi presentación. Es un honor, Víctor, estar nuevamente acá con ustedes en la Facultad de Biología. Eh, por supuesto, siempre es un honor ser parte de este tipo de eventos organizados por la facultad y tanto por la Decana América, como lo mencionó en una de las presentaciones anteriores, si no me equivoco, fue hace unos 3, 4 días de Ricardo Paul Holtz, que es un tipazo, es un gran investigador, tiene unos papers muy, muy interesantes. Quiero aprovechar si hay algún amigo conectado de Chile para saludarlo. Chile, un país hermano donde yo estuve viviendo 4 años, en el hermoso Valparaíso, en Valpo. Así que un gran saludo para ellos. Me gustaría antes de empezar comentarte de que encuentro maravilloso este tipo de encuentros, este tipo de
asociaciones para entender un ecosistema tan fabuloso como es el peruano. Yo creo que ha sido poco valorado en el tiempo, muy poco valorado en el tiempo. Y este tipo de asociaciones, este tipo de coloquios, este tipo de presentaciones ayudan a lo que comentaba el doctor Macharé en una de las últimas diapositivas, donde salir de donde uno pertenece, en las zonas donde uno está asociado normalmente trabajando, y gestar este tipo de encuentros para promover ciencia, para identificar actores, para potenciar fortalezas, para mejorar competencias. Eso es indudablemente necesario. Y de nuevo, Jorge, Víctor, los felicito por esta iniciativa. Me parece que es espectacular y para mí el mensaje es que ustedes son líderes natos, líderes que pueden convocar, líderes que pueden llevar las ciencias marinas a otro nivel. Y lo digo porque yo siempre he tenido esto presente. Es un tema de voluntad. Y creo que en algún momento, Víctor, lo hemos conversado. Así es. Ustedes van a ser, en algún momento, van a ser jefes en Marte, van a ser jefes en Cayetano, van a terminar siendo directores científicos de áreas o de departamentos o de direcciones. Y me da gusto saber de que ustedes, con esta fortaleza que tienen, esta apertura, esta buena voluntad de gestar cosas, van a llegar a esos puestos de toma de decisiones y van a facilitar que todo esta comunidad científica peruana que ha estado involucrada en una zona de mínimo oxígeno permanente va a oxigenarse y va a aperturarse. Así que, de nuevo, les agradezco por todo esto y creo que más que yo, toda la gente que viene detrás, porque al final toda esta iniciativa que tiene que tener claramente un enfoque país redunda en la nueva gente que va a salir, los estudiantes que tanto necesitan oportunidades y el Perú que tiene la misión de respaldar todo esto para beneficio del Perú. Así que espectacular. Empiezo. Lo que veremos hoy serán los avances en el conocimiento de una de las regiones menos exploradas que tiene nuestro país, el cual es el fondo marino de las 200 millas náuticas del Mar de Grau. Jerry, Presentaré, dime, disculpa, Víctor. un pequeño consejo solamente para Sí. mejorar tu presentación. ¿Esa barra flotante podrías ocultarla? Perdón. Sí, Ahí perfecto, estamos. perfecto. Ok, muchas gracias, Víctor. Como venía diciendo, presentaré los últimos logros de esta nueva iniciativa que empezó hace unos años a través de tanto IMARPE como INGEMED, donde se ha contribuido hasta cierto momento, como lo comentaba muy bien el doctor Macharé. Sin embargo, se descubrió que habían otros actores, como la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, para ser parte de este trabajo. Y yo creo que todos los actores son necesarios, y más si tienen las competencias y las capacidades acordes para ser parte de este proceso. Es importante recalcar, y este es un tema que quiero mencionar como aspecto para poner sobre la mesa, que en este proyecto de envergadura nacional que contribuye a varios sectores, dentro de ellos los productivos y los socioeconómicos, hasta ahora la San Marcos ni la Cayetano se encuentran presentes. Es de mi interés particular de que esto cambie y haya una participación activa, no solamente por las competencias que tienen ambas universidades, sino por los profesionales que pueden aportar mucho. Y a su vez, todo esto puede redundar en que se genere una matriz de profesionales, de estudiantes, de nuevos egresados, de tesistas, y se empieza a contribuir desde abajo. Y creo que más por la universidad son por los líderes, como tú, Víctor, como tú, Jorge. Así que espero que este sea un motivo para sentarnos, conversar y ver la disposición para que esto vaya promoviéndose. Bueno, empecemos. En el tema de antecedentes del fondo marino de nuestras 200 millas, desde la década del 60, un poco haciendo una pequeña historia, como lo comentaba el doctor Macharé, la exploración siempre ha sido dirigida casi siempre por la presencia de la industria petrolera, la cual obviamente está asociada por temas económicos, dado que ellos necesitan resolver aspectos muy particulares para la búsqueda de hidrocarburos. Cruceros internacionales, como lo comentaba el doctor, Nazca Plate, el Geopeco de los alemanes, el Nautiperk de los franceses, después hubo este crucero, el español, donde participó IMARPE,
de la zona del Banco de Máncora, donde hicieron todo este levantamiento, el Perú, Máncora, Perú, el Banco de Máncora, como le comentaban, como lo llamaban, se gestaron a partir desde la década del 70. Sin embargo, esto también no redundó en mucha o en suficiente información para entender todas estas 200 millas que hasta ahora están básicamente inexploradas a una alta resolución. Este proceso internacionalmente no promovió tanta riqueza en conocimiento y tampoco lo hizo iniciativas peruanas. Así que esto no ha sido muy diferente entre la parte internacional como la parte peruana. Como yo normalmente lo comento, el doctor Mariano Gutiérrez tuvo la disposición, gracias al proyecto paleoceanográfico que se desarrolló en IMARPE, en la cabeza del doctor Dimitri Gutiérrez, donde estuvo también el gran recordado doctor Luc Orliev y, por supuesto, el doctor Pierre Soler, maravillosas personas. Ellos dieron fuerza a este proyecto paleoceanográfico, de donde salieron gente como Jorge, que era, me acuerdo, él estaba de practicante cuando yo era tesista, y yo estaba de practicante cuando estaba Renato Salatechi de tesista, y Renato me latigaba a mí y yo latigaba a los de abajo, ¿no? Por una forma simpática de decirlo, pero dentro de todo esto es increíble que ya después de varios años posteriores, Renato, que es un espectacular investigador, ahora está en Alemania haciendo ciencia, se ha ido forjando y se ha ido aperturando más. Sin embargo, de nuevo, volvemos al asunto, la disponibilidad de personas que tienen estas competencias, estas capacidades, aún no es la suficiente y se necesita mucho por hacer. Así que en este crucero, en estos 3, 4 cruceros que hubieron durante este proyecto paleoceanográfico, en el 2004 uno de ellos fue para sacar información del fondo marino y para tomar, más que nada, más que sacar sedimentos, hacer un mapeo cartográfico o batimétrico del fondo marino. Y durante este periodo me acuerdo que el doctor Mariano Gutiérrez lo invitaron a participar. Este es un poco como anécdota. Lo invitaron a participar y él encantado porque él tenía la idea de conocer con mucho mayor razón las partes del fondo marino que desde su perspectiva eran pobremente conocidas, a pesar de que habían ciertos cruceros internacionales, y que él pensaba de que los datos usados por los cruceros de anchoveta, Dimarpe, anchoveta, Bisinguerria, huevos y larvas, el tema del calamar, todos esos que usaban datos hidroacústicos de los barcos de pesca, del Olaya, del Humboldt, del SNP, podían servir para representar el fondo marino. Y ahí fue donde yo me involucré. Empezamos a tomar los datos y salió esta primera publicación, informe técnico, media publicación científica, donde se trataba de entender cómo era la exploración, cómo se podía hacer una clasificación exploratoria del fondo marino en base a estos datos. Interesantemente, los datos, a pesar de tener ciertas limitaciones, daban unos patrones que podían ayudar a la diferenciación del tipo de fondo, lo cual fue una gran sorpresa en ese 2004. Sin embargo, dado que Mariano no tenía tanto interés por involucrarse, él me dijo, si tú quieres seguir, sigue, dado que es un aspecto que yo lo hago por mi buena voluntad, mi buena disposición de hacerlo, pero claro, él tiene su deseo o su interés marcado en el estudio de las pesquerías, como la anchoveta, como es la múnida y otras especies. Entonces empecé a seguir este deseo de estudiar el fondo marino, porque siempre mi interés fue lo desconocido del fondo marino, los misterios del fondo marino. Y en la universidad, en la facultad de oceanografía, tuve creo yo, diferente posición de pensar. Tenemos unas 200 millas náuticas hermosas en el Mar de Grau y nos enseñan todos los 5 años anchoveta. Solamente hay anchoveta, ¿qué más hay? Y ahí fue donde me fui especializando y encontré de que había bastante más que solamente anchoveta, por lo cual es un campo muy importante a desarrollar. En el 2004 yo me fui a especializarme afuera, porque desafortunadamente no había acá donde quedarme ni para desarrollarme, y
me fui gracias por una parte, a mi insistencia a ser un chico medio hiperactivo e insistente, y contacté a la doctora Nina Kukowski en Alemania, que ella fue la cojefa científica del crucero que mencionó el doctor Macharé, el GeoPeco, y gracias a esta relación llegué hasta Alemania y desarrollé mis trabajos de tesis doctoral. Ella también me apoyó cuando estuve en Chile. De hecho, el doctor Juan Díaz Naveas, con el cual yo hice la tesis de maestría, él fue estudiante de Nina en el doctorado en Alemania, lo cual hizo una muy bonita historia porque el doctor Juan Díaz Naveas no solamente había sido estudiante de Nina en Alemania, sino que él había sido estudiante de Roland von Huene, el doctor que mencionó el doctor Macharé, el que fue cojefe científico del ODP LEG 112, porque el otro cojefe científico era el doctor Erwin Süss. Y al doctor Erwin Süss yo lo conocí en Alemania, en Bremen. Así que fue una muy bonita experiencia. Y mi otro asesor, que era Ingo Pecher, fue compañero de estudios del doctor Juan Naveas, de Juan, con el cual yo estudié en Chile. Así que es como un pañuelo, es impresionante. Y uno desde Perú lo ve tan lejos, pero es increíble, como lo comentaba el doctor Macharé, que este tipo de asociaciones fuera de todas estas estructuras medias complejas, intrincadas, muchas veces sin voluntad, con mucha burocracia, con trámites administrativos, con tomadores de decisiones que no les gusta o no les parece, cosas que escapan de lo que debería hacerse, porque hay algo que lo que no te gusta no significa que no debe hacerse. Ese es un aspecto que no suele ser ponderado. Eh, Fuera de todo eso se gestó todas estas cosas y claramente me dieron la oportunidad y yo pude hacerlo por mi interés y porque tuve la oportunidad. Así que, ¿cuál es el mensaje detrás? Como resumiendo la idea, que se puede lograr cosas y creo que estamos aquí para empujar esas cosas. Así que yo me uno a todas estas nuevas iniciativas y gracias a Lucho Serpa en el 2016 tuve la oportunidad de entrar en GEMED, también del doctor Macharé, que me conocía como un chiquito ahí fastidioso que andaba persiguiendo al doctor Pierre Soler en sus tiempos de IGEMET, perdón, de IMARPE, y tuve la oportunidad de ser parte de esta nueva iniciativa, que duró 2 años y desafortunadamente no avanzó más, pero que se gestaron nuevos descubrimientos, se gestaron nuevas asociaciones, se gestaron nuevos aspectos que deben desarrollarse. Y gracias a todo el conocimiento que traje de afuera, hemos avanzado al menos 1% más de lo que son nuestras 200 millas. Entrando al tema de lo que es, para estos estudios del fondo marino, tenemos las tecnologías de última generación, como son los sistemas de batimetría multihaz. Estos sistemas de batimetría multihaz, y bueno, para estudiar el fondo marino a una alta resolución, generan estos datos impresionantes del relieve submarino. La batimetría multihaz te da, por un lado, la forma del fondo marino y dependiendo del equipo, que ahora ya es estándar, te dan información de cuán duro es acústicamente el fondo marino. Si son rocas, si son sedimentos, si son gravas, es posible mediante el sonido hacer esta diferenciación. Pero también los últimos equipos traen esta facilidad de encontrar qué es lo que pasa en la columna de agua y cómo observar estos retrodispersores acústicos, como son los peces, que pueden generar una alta intensidad de retrodispersión del sonido, pero también el gas, que genera una alta retrodispersión y se pueden encontrar las famosas zonas de plumas de gas. En esta imagen, que representa el fondo marino, las zonas que tienen los bordes negros muy marcados son escarpes como los que se encuentran en la Costa Verde, pero estos escarpes pueden llegar a tener 300 metros de alto, parece que fueran cortados con un cuchillo. En estos escarpes, en el año 1992, hace 28 años, un grupo de investigación de Estados Unidos, uno de los tantos grupos que se interesaron por el mar peruano, por sus particulares y hasta ciertos aspectos excepcionales, características, se aventuró y quiso saber qué había en las zonas de interfase del agua al sedimento para entender la geoquímica de los sedimentos, especialmente los sedimentos que se encontraban dentro de esta zona perenne de mínimo oxígeno. Y se dieron con la sorpresa de que en estas zonas donde existían escarpes
habían estos famosos cangrejos. Unos cangrejos que ellos vieron en las grabaciones del video, se escucha como ellos dicen, parecen valles de cientos y cientos y cientos de cangrejos que andan viviendo por ahí. Al aventurarse, estos investigadores se dieron con esta sorpresa. No tenían la menor idea de lo que se iban a encontrar. Y fue en estas mismas zonas, después de más de 2 décadas de este descubrimiento, que el ingeniero Bernardo Sarabia, un profesional que se dedica a la pesca de profundidad, encontró este tipo de cangrejos, con lo que se muestran en la figura, que son centollas. Y estas centollas son muy parecidas a las que se comercializan en países como Canadá y Estados Unidos. Cuando yo conversé con él, porque lo bueno de Bernardo es que es una persona, aparte de didáctica al explicar, es una persona abierta, es una persona que te cuenta las cosas y te comparte las fotos. De hecho, esta foto yo le pregunté si podía usarla desde su Facebook, porque él la tiene colgada en el Facebook, y él me contaba que la sacó más o menos a 35 millas desde la costa de Callao, y que cuando él sacó esto, días después o semanas después, él no encontró más en estas zonas. Empezó a muestrear alrededor y tampoco encontró este tipo de organismos espectaculares. Me dice que él había sacado entre más o menos 800, 600, 1000 metros de profundidad y más o menos concuerda con la figura previa que mostraba. Pero el mensaje de lo que él sacó es que no es posible sacar lo mismo en el mismo lugar a diferentes tiempos, lo cual te sugiere de que estos organismos se mueven, estos organismos migran dentro de estas estructuras comunitarias y estos ecosistemas profundos. Y interesantemente, en los videos mostrados por este grupo del Seward Johnson en el año 92, se ve como ciertos cangrejos que en base a las figuras no son similares a los que muestra Bernardo, persiguen hasta cierto punto unas burbujas que salen del fondo marino, que da la apariencia, ahora lo puedo decir, tiene mucho la apariencia de la expulsión de gas de baja difusión, no es muy alta la expulsión de gas, pero persiguen estas expulsiones de gas, lo cual sugiere de que sí, esos organismos están asociados a estos ecosistemas que probablemente tienen una alimentación mediante la degradación quimiosintética de todos estos gases o tal vez hasta minerales que se forman en esta zona del fondo marino, dado que hay fosforitas que se forman en el fondo marino. Esto nos lleva a preguntarnos si esto que fue una casualidad puede ser una realidad que encontraremos en otras zonas de nuestro mar. Tomando este pequeño espacio, haciendo un paréntesis a esta consulta que hacía Andrea, un saludo, Andrea, para ti. Seguramente pueden existir chimeneas hidrotermales en las zonas más profundas del mar peruano, si es que hay algún tipo de fracturamiento, fallamiento, aparentemente actividad volcánica submarina. Puede ser que sí, porque como me lo comentó una vez el doctor Macharé, lo único que sale debajo de esta placa de Nazca es todo este ascenso de actividad hidrotermal y probablemente puede salir algún tipo o se puede generar algún tipo de chimenea hidrotermal. Así que no solamente en el margen convergente existe esta expulsión de fluidos, sino que probablemente en la placa también puede existir esta expulsión de fluidos y obviamente gracias a estos fluidos se puede gestar esta evolución o se puede encontrar esta presencia de vida en las profundidades. Bueno, de lo mostrado en el ejemplo de los valles del Cangrejo es que nos falta por comprender y darle valor agregado a lo que existe en las profundidades de nuestro mar. Y yo creo que la clave en este proceso es que nos aventuremos a explorar el fondo marino y cumplamos ese reto país que para mí, y creo yo, que para otras personas con este interés, consta de 3 cosas. La primera es la voluntad, tanto de instituciones y profesionales para involucrarse en esta iniciativa, que como lo vengo comentando, es nueva, pero ya tiene unos antecedentes que han estado ahí presentes de a pocos, de a ratos, pero de a poquito se hace el montón. Así que yo creo que esto es un buen momento para seguir empujando y para ya congregar a todos los líderes para mover todo esto.
Para mí la segunda parte es la masa crítica de profesionales. Y yo estoy convencido de que los estudiantes son claves en este proceso. Porque como lo dije en una presentación anterior, yo tengo un cerebro y dos manos. Yo no lo puedo hacer todo. Me encantaría hacerlo todo, pero no puedo. Así que es ahí el momento donde uno debe delegar y uno debe promover estas oportunidades para que nueva gente se involucre y genere sus tesis, sus papers en revistas internacionales indexadas de alto impacto y se genere toda esta revolución que permita aperturar varios temas que están desafortunadamente rezagados en nuestro país, teniendo unas 200 millas fabulosas. Y el tercer tema, que es el más crítico, porque la investigación marina es cara, hay que decirlo con todas sus letras, se necesita plata, es que los presupuestos en las instituciones nacionales, privadas, científicas, se planifiquen y que todos los cooperantes puedan involucrarse para inyectar plata. Como lo dijo el doctor Macharé, una pena entre dos es mucho menor y se hace una bolsa donde todo el mundo empieza a aportar, no solamente los activos monetarios, sino activos como dragas, como datos, como tiene IMARPE, por ejemplo, sus datos hidroacústicos para hacer cosas, o sus datos de sedimento, como equipos, laboratorios que tiene, no sé, Científica del Sur, la Cayetano, todo puede aportar, todo se puede poner en puesta de valor, pero lo más importante es el mejor activo. Y el mejor activo son las personas, son los profesionales, son los estudiantes con mayor razón. Y con tanta razón que necesiten que se aperturen oportunidades para que todas estas personas salgan y hagan sus desarrollos. En nuestro caso, porque ahora mi casa es la Dirección de Hidrografía y Navegación, en nuestro caso, tanto la Dirección de Hidrografía y Navegación como la Marina y Guerra del Perú se encuentran comprometidos con esta iniciativa país desde un inicio. Así que yo llamo a que cualquier persona que esté interesada, a pesar de que sean estudiantes, que probablemente piensen, como yo fui estudiante en un momento, dije, a mí no me van a hacer caso, como no sé, como un gran profesional que está en la toma de decisiones de un gran instituto, me va a ver a mí como una persona muy chiquitita. No, cada persona cuenta y cada persona puede hacer la diferencia. Por eso cualquier interesado que tenga realmente esta voluntad y que pueda tomar esta posición para gestar cosas, yo les voy a dejar mi correo y pueden escribirme, molestarme cuando gusten. Pero sí, el compromiso tiene que ser serio, porque esto es un aspecto serio que debe trabajarse con gente seria. No es para andar, digámoslo simple, perder el tiempo, ¿ok? Bueno, entonces, esta situación se hace mucho más importante y significante ante la aprobación de la Política Nacional Marina hace 6 meses, en diciembre del 2019. Esta Política Nacional Marítima busca integrar y fortalecer todas las actividades que se desarrollan en las 200 millas náuticas del Mar de Grau. ¿Y por qué? Porque por primera vez en el Perú se busca poner en valor todo lo que ocurre en nuestro mar y tener el PBI marítimo. Como primera etapa, y donde se verán los líderes, quiénes son los que dicen yo mismo soy, será de una década, esta primera etapa. Y yo espero realmente que esto sea un caldo de cultivo para potenciar, desarrollar capacidades en los profesionales y eventualmente convertir a los nuevos líderes que llevarán la batuta de todas las instituciones. Es importante recalcar que el PBI marítimo es un aspecto transversal, es un aspecto con enfoque país y es un aspecto que no solamente le va a dar un nuevo interés hacia el mar, hacia nuestro mar, sino que lo más probable es que va a facilitar, va a promover que la empleabilidad en base a lo que se genere en el mar sea mucho mayor, lo cual obviamente tiene un impacto socioeconómico y un impacto país, hasta geopolítico lo diría. Bueno, en todo este contexto vino al Estado peruano en el 2017 el BAP Carrasco, el cual es un buque de investigación científica marina multidisciplinaria que tiene tecnología especializada para estudiar tanto las zonas del mar peruano como las zonas de la Antártida. Yo tuve la oportunidad, gracias a todas las facilidades
que promovió el doctor Macharé cuando estaba en INGEMED, y claramente el ingeniero Bernoulli, que tenía toda esta gran voluntad de sacar las cosas adelante, obviamente con el ingeniero Lionel Fidel. Ingeniero, si me está escuchando, un gran saludo por usted. Se gestaron estos cruceros que comentaba el doctor Macharé. Gracias a la, creo yo, la voluntad que tuve para empujar todo esto, obviamente de la mano de Lucho Serpa, logré involucrar a 4 estudiantes o 4 egresados de mi facultad. Y a mí me hubiera encantado poder meter más personas, pero bueno, creo que ha sido un inicio, dado que estos 4 estudiantes están trabajando aún en sus tesis. Bueno, hay 2 que ya las tienen casi listas, solamente con todo este problema de la pandemia y todo este tema de las universidades, problemas burocráticos, administrativos que nos sacan, no dejan avanzar y son un lastre para este tipo de cosas, facilitan que estas iniciativas mejoren, porque de estas iniciativas el conocimiento va a facilitar la generación de nuevo conocimiento. Y esto va a ayudar a que estas iniciativas avancen de mejor forma. La voluntad de querer hacer las cosas, de querer hacer que las cosas sucedan en este proceso es clave, en tanto los estudiantes como en la generación de ciencia. El BAP Carrasco es un buque que no tiene que envidiarle muchas cosas a otros buques de países del primer mundo, como por ejemplo el SONE de Alemania. Es un buque bastante bien consolidado, bastante bien armado, implementado, y tiene varios equipos que son bien específicos para estudiar el fondo marino, lo cual es una gran ventaja. Se pueden subir hasta un máximo de 60 científicos en el BAP Carrasco y se pueden trabajar diversas temáticas, lo cual es muy necesario en el océano, dado que en el océano la ciencia es multidisciplinaria. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis. Yo he escuchado muchas veces en INGEMED, y me van a disculpar los amigos de INGEMED, que es geología marina. Geología, no veo más. Biólogo, biólogo no. Es un error, porque eso puede tal vez ser útil en tierra, pero en el océano es inútil, no funciona. En el océano el aspecto más relevante es que es un ambiente multidisciplinario. Como lo decía el doctor Macharé, geooceanográfico, todo conversa. Y un claro ejemplo son las chimeneas hidrotermales. Salen minerales, salen gases y hay vida ahí asociada, alimentándose y viviendo. Entonces, no es tan fácil disgregar o desligar los aspectos. Por eso es tan interesante estudiar los que han trabajado en esto. Yo y le diga, Nina, olvídate de los biógenos, el hidrato, Nina va a decir, Jerry, estás equivocado. Con toda su buena y método, me va a decir, estás equivocado, porque en el océano todo conversa. Y es una gran verdad, en el océano todo conversa. Por eso carreras de geociencias que involucran varios aspectos y facilitan la producción de conocimiento y la generación de todas estas temáticas que eventualmente van a conversar. Así que el BAP Carrasco posee sistemas especializados para conocer el fondo marino, como lo dije, como son el ecosonda de batimetría multiaz, que termina siendo un ecosonda hidroacústico que genera ondas, pulsos sonoros para insonificar tanto la columna de agua como el fondo marino. También tiene un perfilador de subsuelo, que es un tipo de sísmica de reflexión, no como la sísmica de reflexión utilizada por los barcos petroleros que hacen exploración para hidrocarburos, sino que esta sísmica reflexión es de muy alta resolución y es monocanal, es de un solo canal
y permite entender las primeras capas por debajo del fondo marino. Y generalmente los primeros 50 metros, que usualmente terminan siendo la parte del cuaternario, que es muy interesante el cuaternario. El ingeniero Federico Velasco, Fico, mi sensei de la parte de IMARPE, él es un especialista, como el doctor Macharé, es un especialista del cuaternario y es una gran desventaja que haya muy pocas personas involucradas en el entendimiento del cuaternario, que es tan importante y tan clave ante toda esta revolución que viene ocurriendo desde hace unas décadas sobre el cambio climático y donde se desarrolla mucha investigación muy interesante de la parte del cuaternario. Así que todos estos equipos, el perfil del subsuelo, te permite ver estas pequeñas porciones o recientes porciones normalmente del fondo marino. También tiene lo que es un AV, que el AV es un torpedo que permite bajar hasta cierta altura del fondo marino para hacer un mapeo de muy alta resolución. Generalmente por debajo una resolución submétrica, decimétrica o hasta milimétrica, dependiendo de cuán cerca esté del fondo marino. El AV, de hecho, el VAP Carrasco tiene dos AV. Un AV que permite tomar estos datos de batimetría, de sísmica, de perfilador de subsuelo, y otro AV que permite detectar la presencia de hidrocarburos en la columna de agua o la presencia de hidrocarburos saliendo del fondo marino. Son equipos maravillosos que tiene este nuevo buque del VAP Carrasco y que son bastante caros, por eso necesitan fondos para cubrir tanto los seguros como el uso del tiempo de barco. También tiene un ROV, el cual es un vehículo operado remotamente que baja hasta una profundidad de 800 metros y te permite hacer grabaciones de muy alta resolución de lo que ocurre a estas zonas, tanto en la columna de agua como en las zonas del fondo marino. El pistón de subsuelo, el testigo de pistón, permite obtener muestras discretas del fondo marino hasta una profundidad de 18 metros. Es como un tipo de cañita, esta para tomar gaseosa o jugos, que se incrusta debajo del fondo marino y por succión saca una porción de hasta 18 metros. En el crucero Ingemar se pudo sacar una sección que lo estudió Katy Córdoba principalmente con apoyo de José Herrera, que permitió reconocer una porción. Desafortunadamente se sacó poco sedimento, pero fue por primera vez, que ese es uno de los logros, por primera vez se usó este tipo de pistón por un grupo peruano, así que es algo igual, hay que tomarlo en cuenta. Y también tiene las dragas que permiten muestrear discretamente el fondo marino sobre esta capita muy superficial. Normalmente permite tomar entre 20 o 30 centímetros por debajo de esta interfase agua-sedimento, de sedimento no consolidado. Generalmente sedimento ricos en materia orgánica, recientes, muy recientes, pero te permiten entender cuál es la distribución de estos sedimentos en la superficie y gracias a la batimetría multihaz es posible establecer mapas con los cuales localizar y cuantificar las áreas de estas zonas, como lo voy a mostrar más adelante. Como mencioné previamente, una de las herramientas más utilizadas para estudiar las profundidades del océano es la batimetría multihaz, la cual se basa en la emisión de estos pulsos sonoros en forma de haz hacia el fondo marino, con lo cual estudiar integralmente la columna de agua y de forma eficiente, porque permite estudiar de forma eficiente en tiempo y en dinero lo que ocurre tanto en la columna de agua como sobre la superficie del fondo marino. ¿Por qué lo digo de forma eficiente en tiempo y espacio? Porque si nosotros queremos estudiar aproximadamente un área de, no sé, 150 kilómetros cuadrados, mediante batimetría multihaz lo podemos hacer en un día. Pero si lo podemos hacer, si lo queremos hacer con algún equipo remoto, como ocurrió en el caso del Naudiper, como lo contaba el doctor Macharé, bajar a un punto toma bastante tiempo. Si no me equivoco, son 3, 4 horas o hasta 5 horas bajar hasta 1000 metros, si no me equivoco. Entonces,
es un problema hacer una exploración muy amplia de estas zonas tan profundas. El sonido, en cambio, te permite explorar de forma rápida grandes extensiones del fondo marino y a una resolución suficientemente alta para entender y poder empezar a estudiar estos procesos que ocurren en el fondo marino. Y de esa forma acotar las zonas de interés y ahí caerle como los demás instrumentos, por ejemplo, un submarino, un ROV, un AV, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto el uso del VAP Carrasco como el compromiso país de todas las instituciones y de las personas involucradas abrirán posibilidades para encontrar nuevos recursos naturales que hasta ahora han sido pasados por alto por falta de inversión e investigación de los institutos nacionales, públicos, privados, y también de las universidades, donde todas las universidades hasta ahora no han logrado meterse de lleno en todo este tema. Estas posibilidades tienen un amplio espectro que van desde recursos minerales hasta material genético de las profundidades del océano. De las investigaciones realizadas hasta ahora a través de los buques de investigación de la Dirección de Hidrografía y Navegación, gracias a esta cooperación que existió con INGEMET y que desafortunadamente terminó abruptamente en el 2018 por el desinterés de esta nueva gestión de INGEMET, que no solamente en la parte marina, creo que como anécdota, y si no me equivoco, el doctor Macharé también lo podría comentar, porque él estuvo también involucrado en la toma de decisiones y fue todo un tema ahí. Desistieron de hacer otras cosas. Y como anécdota quedó que enviaron una carta al CONCITEC desistiendo de una serie de convocatorias y una serie de proyectos que ya estaban involucrados, que ya habían compromisos firmados. Y generar un compromiso a nivel nacional es complicado. A nivel internacional toma tiempo y toma este interés de que haya una confianza para que ellos puedan participar. Es todo un proceso y cortar ese proceso es perjudicial, es terriblemente perjudicial. Yo les comento una anécdota que creo que vale la pena comentarla. Gracias a toda esta búsqueda que estábamos haciendo de cooperación internacional, yo logré contactar con gente de la BGR, que es como el INGEMET alemán, y que ellos exploran activamente lo que es la zona de Clarion y Clipperton en el Océano Pacífico del Norte, en las zonas donde hay concesiones marinas, concesiones submarinas para la exploración y explotación eventual de minerales, de nódulos polimetálicos, sulfuros masivos, etc. Y el doctor Carsten Ruhlmann, él me aceptó, él me contestó y me dijo, mira Jerry, qué bueno, tú has estudiado en Alemania, me parece perfecto y ahora quieres explorar el fondo marino y espectacular. Yo te invito a que participes de uno de estos cruceros. Interesantemente, él me mandó la carta de invitación para sacar la visa en Estados Unidos, para poder embarcarme en Estados Unidos y que ellos me recojan en el SONE para ir a toda esta zona de Alemania. Gracias a todas estas gestiones se logró que también no seamos uno, íbamos a ir dos de INGEMET a este crucero que iba a durar 3 meses y nos iba a llevar desde la parte de California, si no me equivoco, o una parte entre México y California, nos iba a llevar a hacer toda esta exploración de 3 meses en la zona del Océano Pacífico, en Clipperton, y después nos iba a dejar en Fiji, y después nos íbamos a regresar. Cuando estuvo andando por problemas burocráticos, no avanzó este trámite porque faltaba un seguro, ponían problemas administrativos para comprar un seguro, todo un problema que ahí faltó mover más para que esto avance, pero desgraciadamente no surgió. Y cuando yo hice el mea culpa con el doctor Ruhlmann, Carsten, él me dijo que se sentía decepcionado, que toda esta buena voluntad que había sido gestada no solamente por él, sino por su jefe, porque él obviamente tiene un jefe,
y esta oportunidad de no darme una, sino dos camas para poder albergarnos y darnos todas las facilidades durante 3 meses había sido rota. Y yo lo comenté en su oportunidad porque yo en Alemania lo viví. En Alemania los alemanes son duros al momento de entrar, pero cuando se hacen amigos, te facilitan todo. Es impresionante. Y el doctor Karl Runemann se sintió decepcionado. Y como le digo, es un problema volver a ganar ese contacto. Entonces, desde mi perspectiva, lo que hizo esta nueva gestión en GIMED, no solamente le hizo un daño a todas estas nuevas iniciativas, sino que le hizo un daño a toda la gente que viene detrás y es perjudicial. Por eso creo yo que es importante este tipo de comunicaciones, de contexto, o sea, de coloquios, de eventos, para poner en contexto las cosas. Y toda esta gente que es líder, como Víctor, como Jorge, tengan bien presente y podamos tomar en conjunto las decisiones adecuadas para que esto siga avanzando. Para beneficio tanto de las instituciones como beneficio del Perú, que yo, como servidor público, tengo que pensar en el beneficio del Perú. Bueno, como venía diciendo, uno de los aspectos más interesantes que se obtuvieron de estos cruceros fueron las conocidísimas, creo que ya bastante conocidas, plumas de gas. Estas plumas de gas han sido reconocidas en el norte del Perú y han estado asociadas no solamente a zonas sin rasgos, sino que también a zonas con rasgos, como estos volcanes de fango que se forman por esta expulsión de gas, y también a los pockmarks, como lo comentaba Andrea, que son estas hendiduras en el fondo marino donde sale el gas abruptamente. En esta zona del norte que se exploró de las cartas 112 y la carta 113 del norte del Perú a las afueras de Paita, de Talara y a las afueras de Chura, se estudiaron aproximadamente 10.000 kilómetros cuadrados mediante batimetría multihaz a una alta resolución y se observaron, se cuantificaron. Oscar Anco, quien hizo su tesis, que ya está a puertas, ya desde hace varios meses atrás, está a puertas para exponer. Y como dije, este problema de la universidad, que es todo un dolor de cabeza y es archiconocido por todo el mundo, esta zona se presentaron más de 100 plumas, más de 100 zonas de plumas de gas, donde la primera, o bueno, una de las más interesantes, se encontró al oeste de Talara, a una profundidad de 1.700 metros de columna de agua, donde esta pluma de gas sale por 1.000 metros desde el fondo marino. Es decir, llega hasta una profundidad aproximada de 600 o casi 700 metros de columna de agua, justo en el borde inferior donde normalmente suele estar el límite inferior de la zona mínima de oxígeno. Lo más probable es que estas plumas no lleguen más arriba porque escapan de lo que es la fase limitante de la formación de hidratos de gas, porque se sabe en otras partes del mundo que estas plumas de gas salen envueltas, o estas burbujas de gas salen envueltas con un pequeño ring, un pequeño anillo de hidrato formado en su alrededor, por eso se mantienen en la columna de agua y no se disocian. Pero una vez que salen de esta fase límite de formación de hidratos, se disuelven en el océano. La gran pregunta es por qué el gas natural, esta burbuja de gas, no viajan o no llegan normalmente hasta la superficie. Porque el océano no está saturado en gas. Si el océano estuviera saturado en gas natural, como el metano, las burbujas llegarían, porque no tendrían dónde más diluirse dentro del agua. Pero como no está saturado, se terminan diluyendo. Entonces, esto abre varias hipótesis dentro de todos los procesos biogeoquímicos que existen en la columna de agua. La desoxigenación del océano, el consumo de la respiración, obviamente, la degradación aeróbica del metano, las comunidades microbianas que consumen todo este gas dentro de la columna de agua y probablemente las cadenas tróficas que se generan a partir de esta expulsión, porque a estas profundidades no llega la luz. A 700 metros no hay luz, no hay fotosíntesis, así que algo más sustenta la vida en estos fondos. Esa es una de las preguntas por qué son tan interesantes estas plumas de gas desde la perspectiva de la biología, de la biodiversidad, de la ecología, de los procesos tróficos, de los grandes complejos ecosistémicos profundos que no se conocen. Y uno de los primeros mensajes que ha salido de toda esta investigación es que probablemente ha sido
totalmente subvaluado qué realmente tenemos en términos de vida en las profundidades de nuestro mar. Yo creo que tenemos muchísimo más de lo que nosotros realmente pensamos. Así que es un aspecto que creo yo va a llamar mucho la atención en un futuro próximo. La siguiente se encontró a las afueras de Sechura, de la bahía de Sechura, aproximadamente a 300 metros de columna de agua, donde se encontraron diversas plumas. Las plumas que ustedes ven en la imagen son estas rayas tipo de cuernos que salen del fondo marino y se generan colores muy intensos rojos. Ahí, por ejemplo, no hay pluma de gas en esta zona de abajo, en esta zona que es media verduzca, media azul, y acá recién empiezan a aparecer las plumas de gas. Una pluma de gas por acá, de ahí empiezan a aparecer hacia estas zonas. En promedio, el escape de todas estas plumas de gas tienen una altura más o menos de 150 metros. Para que se hagan una idea, si ustedes van a San Borja, la torre más alta de Lima, que se encuentra en San Borja, es la Torre del Banco de la Nación. Y la Torre del Banco de la Nación mide 140 metros. Así que estamos hablando de plumas muy, pero muy grandes y aparentemente muy potentes. Interesantemente, esta es, si no me equivoco, la zona donde hubo toda esta concesión. No estoy muy seguro si sigue la concesión de Tool Oil, pero esta es la zona donde está esa concesión. Como lo comentaba, asociadas a las plumas de gas, se descubrieron estos rasgos del fondo marino, los llamados POCMARs. Estas terminan siendo hendiduras del fondo marino que pueden llegar a tener varios cientos de metros de diámetro máximo en su interior. La que yo muestro en esta figura, que se encuentra aquí, tiene alrededor de medio kilómetro de diámetro y aproximadamente 25 metros de profundidad desde el fondo marino. Este sería, en todo este caso, 180 metros, y esto debería ser dentro del POCMAR, debería haber alrededor de 200 metros desde el nivel del mar, así una diferencia de 20 metros. El estudio que realizó Oscar en su tesis, que es una gran tesis, permitió reconocer la presencia de plumas con la asociación con volcanes de fango y también la existencia de pozos petroleros históricos en toda esta zona del norte. Ahora, dado que hay gas natural, como ya lo hemos visto, el mar peruano existe en este llamado hidrato de gas, el cual se le conoce como el hielo que arde. ¿Por qué? Porque el hielo, al momento de ser extraído del fondo marino, llega a la superficie del nivel del mar y cambian sus condiciones de presión y temperatura. Por ende, el hielo, o el compuesto sólido, muy parecido al hielo, se termina disociando, pierde su estructura cristalina y el gas, las moléculas de gas que se encuentran almacenadas dentro de estas estructuras, se libera. Se libera, se oxida y se genera esta famosa llamarada. En base a todos estos estudios que yo hice en el extranjero, tanto en Chile como en Alemania, yo estimo de que el mar peruano debe tener alrededor, como una muy primera estimación, debería tener gruesamente unos 4.000 trillones de pies cúbicos de gas natural en forma de hidratos de gas, lo cual debería representar unos 300 veces lo que tiene aproximadamente el gas de camisea, considerando que el gas de camisea podría tener hasta 15 trillones de pies cúbicos. Pero si pensamos de que esta es claramente una estimación muy preliminar y pensamos que el 90% de esto es mentira, simplemente 10% es verdad, tendríamos alrededor de lo que es 30 veces camisea, lo cual es significativo en términos de exploración de gas natural en el margen convergente. Otro de los aspectos que se encontraron, que fue una revelación realmente, se tenía cierta información oceanográfica generada por el Instituto del Mar del Perú, es este tema de las corrientes submarinas energéticas que probablemente puedan ser usadas para el término de energía renovable. Se encontraron en base a todos estos datos, este es un perfil de subsuelo, este perfil que yo les comentaba del VAP Carrasco, de muy alta resolución, que permitió observar que el fondo marino se encuentra erosionado. Y no solamente erosionado en el fondo marino, en superficie, sino que aparentemente en el tiempo esta zona ha sido prevalentemente erosionada.
como muestran las imágenes aquí, las flechas señalan acá. Entonces, cambios en las condiciones del océano, probablemente cambios de glaciaciones, interglaciaciones, cambios termoalinos, como lo comentaba Ricardo Paul Holtz en su presentación, han gestado esta presencia de estas intensificaciones y debilitaciones de corrientes submarinas. Y ahora que estamos en un periodo interglacial cálido, probablemente es un momento donde hay ciertas corrientes que están acomodadas de cierta forma, tal vez por cambios geostróficos en ese lugar, pero probablemente asociado mucho al viento que existe en la superficie, que forman estas zonas de erosión, lo cual desde la perspectiva ya de no de ciencia básica, sino de ciencia aplicada, esto podría tener algún tipo de impacto en la generación de energía. ¿Y qué es lo que nos demostró, o al menos que nos sugirió que estas corrientes realmente estaban gestando esto? Es que cuando se hicieron los muestreos de noche, la draga en ese momento salió, me acuerdo, de esa forma, envuelta por el cable, y que nos sugería, tratamos creo que 2, 3, 4 veces, creo que Víctor estaba presente ahí, no recuerdo si eran 3 o 4 veces, pero dentro de todas estas veces que se sacaron, salieron estos sustratos duros, aparentemente algún tipo de roca muy consolidada, no recuerdo muy bien si esto terminó siendo fosforita, pero hay una erosión de todos estos sedimentos finos que normalmente deberían caer debido a la alta productividad del mar total. Yo recuerdo que en esa vez del crucero solicité de forma intempestiva a la gente muy amable del crucero de parte de la Marina de Guerra del Perú, que prendieran el ASP para ver cuánto era la corriente. Y salió alrededor de 1.5, pensando de que por lo menos casi la mitad de eso es mentira, tendríamos corrientes que podrían rozar hasta 1 metro por segundo. Y para los que probablemente no entienden en términos físicos qué es 1 metro por segundo, 1 metro por segundo es esto, que avanza a una velocidad interesante desde la perspectiva de energía. Otro de los aspectos que encontramos en estos cruceros, tanto en los cruceros que se usaron el BAP CIMIC como el BAP Carrasco, fueron los nuevos deslizamientos y cañones submarinos. La importancia de estas estructuras se debe a que pueden generar espacios para que la vida se proteja desde la perspectiva de biodiversidad. Y esta vida, en estos recovecos que se forman en el fondo marino, se acumulen y empieza a florecer porque probablemente no tienen una exposición para que sean parte de la cadena trófica. Entonces puedan florecer. Como fue el caso de los cangrejos, por ejemplo. Si a esto le sumamos que existe este gas que sale del fondo marino, encontramos un caldo de cultivo muy interesante para poder entender cuánta vida podría existir en nuestros fondos. Este reconocimiento, como lo comentaba el doctor Macharé, están asociados también a cómo entender los procesos de peligros submarinos, de deslizamientos submarinos, que pueden ayudarnos a comprender mejor cuál es el potencial riesgo geológico que tiene esta zona costera, esta zona del margen convergente, hacia las zonas costeras. Probablemente un deslizamiento pueda generar algún tipo de ola de tsunami hacia las zonas costeras. No lo sabemos, pero este tipo de información podría ayudarnos a modelar todos estos procesos. Asociado tanto a los cañones submarinos y deslizamientos, encontramos en las afueras de Cañete, de forma aislada, unos afloramientos rocosos. Y estos afloramientos rocosos son parte de cerca de 3.000 kilómetros cuadrados que hasta ahora se han identificado. Una de las tesis que ha trabajado José Herrera en el norte del Perú ha sido la zona de las afueras de Talara, donde se ha descubierto en base a batimetría multigas que existen estos áreas muy particulares como les comentaba, de estos afloramientos rocosos. Y solamente en 1% de lo que es las 200 millas del mar peruano. En esta exploración, las afueras de Cañete, se encontraron estas particulares formas.
En este caso se le denominó el afloramiento Calavera por los chicos que subieron, los colegas, los amigos, Víctor, Beto, Carlos, Oscar, denominaron Calavera, porque acá tiene una forma de cráneo, no sé si pueden verlo acá, una forma de cráneo con un par de ojos, y pareciera que tuviera una flecha acá atravesando en el cráneo, y por el otro lado lo llamaron oso de tierra, porque tiene acá un cuerpo con su cola, una cabeza de oso, sus orejitas, aparentemente unos ojos medios separados, una nariz y sus patas. En algún momento le dijeron que esto sería un afloramiento tortuga, pero creo que ya eso es mucho. Pero bueno, es gracias a esta batimetría multihaz de muy alta resolución que permiten encontrar estas formas muy particulares. Y sumado a lo que son los cañones submarinos, sumado a lo que son los deslizamientos submarinos, los afloramientos de rocas son especialmente interesantes para la presencia de vida. Es como cuando uno se va a la zona intermareal. Uno se va a la zona intermareal donde hay roca y uno va a encontrar vida por todas partes. Probablemente en forma de conchitas, probablemente en forma de moluscos, probablemente en forma de cangrejos que andan caminando por todos estos peñascos. Debe ser muy similar en estas formas, en estas zonas del fondo marino donde existen rocas. Cuando vamos al norte, a las afueras de Talara, por primera vez se mapeó a una muy alta resolución, sin precedentes, el cañón de Talara, como se observa acá en la figura A, donde observamos la batimetría, es decir, la forma del fondo marino, donde se observan una serie de muescas asociadas también a zonas de deslizamientos por algunas partes, y la reflectividad o la capacidad de dureza acústica que tiene la cobertura superficial del fondo marino, donde por un lado están las zonas negras que representan rocas o algún tipo de material muy consolidado, probablemente gravas, asociadas, o sea, acumuladas, y las zonas blancas que representan sedimentos mucho más, en términos acústicos, mucho más suaves, probablemente arcillas y limos. Gracias al muestreo que se realizó con la draga Bambín, se pudo hacer una clasificación y se pudieron estimar de que casi muchas de las zonas estaban cubiertas por arenas o mezclas de arenas con algún tipo de sedimento fino, limo, arcilla, pero muy marcadamente los cañones submarinos estaban en el eje central, particularmente caracterizados por sedimentos duros, sedimentos acústicamente duros, por rocas probablemente, lo cual en términos geológicos podría ser común, dado que estos canales, o sea, este cañón submarino, el eje del cañón submarino, puede estar totalmente activo y continuamente siendo erosionado. Por ende, la presencia de todos estos materiales duros o materiales tipo rocas probablemente. En las campañas que hizo el Nautiperc y las publicaciones que han mostrado, por ejemplo, la publicación de Soson o la publicación de Aquilina Guía, mostraban de que, de Bourgois también, mostraban de que parte de los cañones, perdón, la publicación de Olu del 87, mostraba de que sí, en la parte de los cañones o deslizamientos existían zonas de rocas y en esas zonas de rocas fracturadas, probablemente el Plioceno, probablemente el Cuaternario, encontraban vida asociada y muy metida en estas zonas. Caliptogina o creo que Acharax también, una serie de familias que estaban ahí metidas, perdón, de organismos que estaban ahí metidos. En este caso, en las zonas de aquí, en este punto 34, la draga sacó una roca que aparentemente, por mucha suerte, como comentaba Lucho Serpa, se encontraba encima. Aparentemente era un pedazo de roca que estaba ahí puesto y la draga lo cogió y salió afortunadamente. Y cuando sale, interesantemente, salieron con todos estos aparentemente ofiuros y una serie de organismos. Lo que me contaba Lucho Serpa era que cuando salió, básicamente la roca esta apestaba, o sea, estaba llena de vida y claramente estaba pululando en todo esta sensación de vida.
Lo cual es interesante, dado que ellos tiraron la draga sin saber qué había. Una vez que se hizo este análisis, se encontró de que sí, eran zonas muy particulares y aparentemente le atinaron a una roca. ¿Habrá sido este un microhábitat? ¿Será parte de este un microhábitat? Una hipótesis de trabajo puede ser, esta roca pudo haber fomentado la presencia de merluzas que están generalmente acomodadas en las cabezas de los cañones, a pesar de que este no es un cañón, pero está cerca a un cañón. Son nuevas hipótesis que podrían facilitar la entendería desde la perspectiva de vida hacia el tema de cuánta vida podemos tener. Sin embargo, este tipo de rocas nos permite entender, como comentaba el doctor Macharé, cómo son las formaciones más antiguas. Si no me equivoco, me comentaba Lucho de que esta roca podría ser del Paleoceno, tal vez o de una edad similar de varios decenas de millones de años, 50, 60 millones de años, probablemente parte o alguna parte erosionada del basamento, que de alguna parte sale, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que está esta roca presente y tal vez sea más antigua de lo que se pueda creer. Otro de los aspectos, yo creo que uno de los aspectos que también ha llamado mucha la atención, porque está dentro de esta parte que viene potenciándose desde hace ya unos meses sobre el área marina protegida de la dorsal de Nazca, que es liderado por CERNAM, si no me equivoco, o el Ministerio del Ambiente, y donde ha involucrado ya hasta ahora mucha gente, gente con intereses nacionales y intereses privados, y que hasta salió Leonardo DiCaprio a decirle a Vizcarra que por favor le dé luz verde a lo que es la dorsal de Nazca. Encontramos en este crucero inaugural del VAP Carrasco estos conos volcánicos. Y estos conos volcánicos, aproximadamente unos 14 conos volcánicos que van entre 50 y 200 metros de alto, dentro de un área de 200 kilómetros cuadrados a más de 2.500 metros desde el nivel del mar, podrían sugerir la existencia probable, ni siquiera posible, probable de actividad hidrotermal. No lo sabemos, porque fue una pasada de 2 días, creo, si no me equivoco, un día o casi 2 días que pasamos y también fue toda una historia, pero bueno, pasamos y encontramos todos estos nuevos conos volcánicos. Si no me equivoco, en este regreso de lo que fue la última campaña ANTAR, pasaron de nuevo a solicitud de todas estas personas que están trabajando dentro de la iniciativa para sacar esta área marina protegida, encontraron un par de nuevos conos volcánicos un poco al oeste de esta zona, que aparentemente están bordeando los 2.000 metros de columna de agua. Sin embargo, la pasada fue muy rápida y tampoco se obtuvo mucha información. ¿Y cuál es el problema? Que ir hasta la dorsal Nazca es caro y es necesario hacer ciencia y generar fondos para ir hacia esas zonas. Porque pedir de que todo lo haga el Estado es un problema, porque el Estado está lleno de problemas y es complicado. Y es donde viene toda esta conversación sobre Concitec y todos estos aspectos. Sin embargo, ir a estas zonas podría ser de mucho interés para establecer, por ejemplo, lo que podría ser una nueva industria biotecnológica marina que tanta falta le hace al Perú. Y también esta presencia de conos volcánicos podría sugerir la existencia de todos estos nódulos manganesos, porque si hay actividad hidrotermal, salen todos estos micropartículas de minerales llenas de gases y con el contacto con esta terrible gradiente hidrotermal que existe de agua muy caliente, supersaturada de minerales, hacia las zonas profundas con bajas temperaturas, 1 tal vez 2 grados, existe esta sedimentación de los minerales, como se ha observado en varias partes del mundo. Un ejemplo muy conocido es el de Japón, donde a más de 5.000 metros de columna de agua se encontraron campos de nódulos polimetálicos, donde la acumulación en el fondo marino ha sido en promedio de 10 kilogramos por metro cuadrado. Este es un programa financiado por el Estado japonés que ya tiene varias
si no me equivoco, un par de décadas ya trabajando y que ya están pensando seriamente en una explotación. Bueno, resumiendo, ¿qué podemos inferir de todas estas primeras evidencias descubiertas en solamente 15.000 kilómetros cuadrados que representan alrededor de 1% del área total de las 200 millas, donde las 200 millas tienen aproximadamente 1.000 millones de kilómetros cuadrados? Lo primero, y yo creo que lo más obvio, es que debemos tener mucho más recursos de lo que normalmente sospechamos. Y esto es a que sospechamos porque no hay una inversión en exploración y en la generación de conocimiento. Lo segundo es que es prioritario por necesidad país seguir fortaleciendo esta iniciativa donde la Marina y Hidronav se encuentran comprometidos desde el inicio. Hasta ahora no han cejado y yo creo que esto va a continuar. Así que como país, tenemos que juntarnos y seguir tomando esta oportunidad para sacar cosas. Y lo tercero es que tenemos un espectro de temas que van desde conservación, biodiversidad, pasando por construcción, peligros para la construcción, como son los deslizamientos submarinos, hasta energía y minerales. Y todo esto debe desarrollarse para beneficio del Perú. Y claramente de la comunidad científica, donde todos estamos involucrados, no solamente los institutos, sino las universidades, especialmente para potenciar y para fortalecer la presencia de estudiantes, que son tan necesarios. Y por último, como mostró el doctor Macharé, esta foto, que fue genial al final del crucero, donde todo el mundo está muy entusiasmado a partir de todas estas primeras evidencias y que yo creo que marcó un hito en todo este nuevo trabajo que se viene haciendo. Quiero agradecer nuevamente a Víctor, a Jorge, por todo este apoyo para salir. Y yo creo que ya es hora, ¿no? Ya es hora de partir la torta. Nada. Ahí está mi correo. Cualquier duda, por favor, háblenme. Yo soy Jerry para los amigos y para los no amigos, Jerry también. Así que encantado. Muchas gracias. Gracias, Jerry. Muy interesante la exposición. He estado siguiéndola con mucha atención. Gracias, Víctor. Bueno, las disculpas de Jorge, él ha tenido que retirarse, salir de la reunión, pero bueno, muy interesante y nos hemos extendido, la extensión más larga que hemos tenido, casi Extraordinariamente. es una tertulia científica casi de medianoche. Vamos hasta la medianoche, no hay problema. Hay una pregunta en la plataforma de Salud, Facebook doctor. de Edgar Flores. Hola, Edgar, ¿cómo estás? Edgar menciona, bueno, primero te saluda por el cumpleaños, un fuerte abrazo, Muchas gracias. Hola a todos. y te hace la siguiente consulta, ¿no? Él dice, tú bien sabes que aquí hay fondos para cruceros al menos una vez al año y la preocupación se centra en hacer una buena propuesta científica para acceder a estos fondos. ¿Qué tan cerca o lejos estamos en Perú de esto, pensando en aprovechar las potencialidades del Carrasco? Saludos desde Concepción. Un gran saludo, Edgar. Gusto que estés presente en la presentación. Uno de los aspectos que ocurre en Chile, yo creo que se refiere, cuando dice fondos acá, son los fondos en Chile, son los CIMAR, los cruceros CIMAR, donde CHOA, que es la Armada, es como la Marina acá en Perú, a través de sus buques, congrega a todos los grupos de investigación, a todas las entidades que puedan fomentar ciencia y facilitan las plataformas para que toda esta gente se involucre. Y también, a su vez, la CHOA facilita a sus investigadores y a sus oficiales a que se involucren a hacer ciencia. Yo creo que no estamos tan cerca a parecernos al CIMAR, pero sí creo que nosotros tenemos una presencia más privilegiada que Chile, porque Chile tiene dentro de sus áreas, tiene no un gran interés por lo que es el margen. A ellos les interesaría un poco más hacia donde están las islas. De hecho, han hecho unos cuantos cruceros con el Cabo de Hornos para ir a Juan Fernández,
para estudiar los cañones, dado que hay una necesidad. En Chile están tapados con relave minero y en algún momento estaban pensando sacrificar un cañón submarino para tirar el relave submarino por ahí, que se vaya hacia la fosa, y así destapar todos estos problemas que existen en Valparaíso, de Valparaíso hacia el sur, si no me equivoco, o perdón, de Antofagasta hacia Valparaíso. Así que el interés ha estado yendo hacia ese lado, pero por recursos creo que no ha sido. Uno de los pocos cruceros nacionales que se gestaron en Chile fueron los de los hidratos, donde yo tuve la oportunidad de participar con Juan Díaz, y que se empezó a tomar fuerza, pero al final se detuvo porque la inversión era cada vez un poco mayor, especialmente cuando ya hay que probar si el hidrato tiene una concentración económicamente recuperable para una potencial explotación. Los CIMAR se enfocan en los canales australes, perdón, en los fiordos, en los canales chilenos, por un tema de la acuicultura del salmón. Un tema de cómo entender todos estos procesos, la hidrodinámica, también el tema de cómo son los fondos, cómo permiten el intercambio de agua dulce, agua salada, donde mi profesor, el gran Cáceres, el profe Cáceres, también ha sido líder de estos CIMAR. Para mí esa es una, no sé si decirle desventaja, pero comparativamente con Perú, nosotros yo creo que tenemos una mejor posición. Solamente, y concuerdo con lo que decía el doctor Macharé, solamente falta tener un consenso, tener una unión, tener un engranaje y encontrarle la fórmula para que todo esto se consolide y a su vez se empiece a mostrar. Y aprovechando que ya tenemos el PBI, bueno, o el marco para hacer el PBI marítimo, ponerlo en números, porque al final termina reduciéndose en una decisión política para que le den el vamos para sacar las cosas adelante. Uh-huh. Hace poco hubo un tema de un conversatorio sobre el tema de la Convemar, donde se hablaba de que el Perú debe adherirse a la Convemar y todo este tema. La gran pregunta es, ¿nos vamos a adherir sin saber lo que realmente tenemos en riquezas naturales? Desde mi perspectiva es un error, porque primero debemos saber qué es lo que tenemos para después eso ponerlo sobre la mesa y decir, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Qué beneficios nos va a traer? ¿Cuál es nuestro plan entre los próximos 50 años? ¿Qué vamos a hacer respecto de todos estos potenciales recursos? ¿Quiénes están? Y hacer una esquematización como hizo el doctor Macharé, para ver cómo los actores claves funcionan y quiénes van a tomar cada cierta cosa para que no nos atropellemos en el camino. Que ese es el gran problema del Perú desde mi perspectiva. Mucho desorden, gente que hace, ya, el guerrazo, vamos a salir y hagámoslo, sí, pero no hay una planificación real, no hay una reflexión real como sucede en países que ya tienen mucho tiempo haciendo esto, como yo pongo el caso de Alemania porque estoy en Alemania, que tienen sí un plan ordenado y un plan que congrega a todos y cada uno puede hacer lo que cada uno quiere hacer con los fondos que quiere involucrar para hacer lo que quiere hacer. Entonces, eso me parece que nosotros tenemos una ventaja respecto de lo que hacen los amigos chilenos, los amigos del sur. Sin embargo, las competencias y los aspectos son distintos, dado que nosotros como prioridad podemos empujar desde la parte claramente que ya existe de las pesquerías, pero también de la necesidad de lograr una mayor concesión para entender las concesiones, por ejemplo, de petróleo, de hidrocarburos, y que esto no choque con los temas de conservación, que para mí es un aspecto clave, es un aspecto encontrar un compromiso. ¿Cómo lograr el compromiso? La única forma es con conocimiento, es poner una línea base y poder encontrar todo este conocimiento para articular cuáles son las mejores estrategias para que no nos peleemos, para que los artesanales, los pesqueros artesanales nos salgan a empujar toda esta necesidad y que los hidrocarburos no se encierren y no digan, no escucho, no quiero escuchar, no quiero escuchar. No, tenemos que sentarnos, conversar, ver, entender, reflexionar y plantear, proponer.
Por eso yo creo que esto es muy sano, Víctor, y Ujú. creo, realmente estoy convencido que se necesitan estos líderes. Y de nuevo, tú, Jorge y otra gente que pueda liderar esto, que pueda empujar y que pueda concientizar, ¿no? Más concientizar sincerando el asunto, tanto sin esconder por intereses particulares, ni tirar agua para mi molino porque no quiero, no me gusta el otro. No, sinceremos el asunto y a partir de eso avancemos. Creo que eso es muy importante. Pero sí, respondiendo de forma resumida a lo que preguntó Edgar, creo que tenemos una muy buena posición, porque tenemos el BAP Carrasco por un lado, tenemos estas nuevas personas que Edgar obviamente está involucrado. Edgar ya dentro de poco va a ser un doctor y va a poder traer plata de Chile para hacer todas estas cosas y ahí empujar y meternos cada uno y que venga con el gran Nadine, con mi gran amigo Nadine, que venga, hacemos una energía física, todos estamos invitados. Pero sí, tenemos que tener esta voluntad seria. Yo siempre pongo esta palabra adelante, tener una voluntad seria de hacer las cosas. No que yo pongo menos o quiero hacer más, pero con menos. No, hay que ser serios, hay que decir, bueno, vamos a hacerlo y vamos a planificarlo. ¿Nos va a tomar 2 años? Bueno, que nos tome 2 años, pero me comprometo a que esto avance de tal y tal y tal y tal y tal. Porque el proceso no es inmediato. Toma un poco de tiempo, pero es mejor invertir tiempo desde el inicio a desperdiciar tiempo en el proceso. Eso es importante. Sí. Bueno, quiero leerles rápidamente unos, bueno, saludos para los dos expositores, en realidad, tanto para el doctor Macharé como para Jerry. Bueno, de Liz Romero, Luis Guipúzcoa, también envía saludos, me ha gustado mucho la presentación. eh, Marco Samuel Ríos, Adelino, Adeline, Adelina, la gran sí, Adelina. así Un es, gran saludo para Adelina. Denis Guevara también, te saluda a Jerry por la Hola, exposición. Denis. Sí, Gracias, Denis. y ahora Hermano. sí, una consulta de Liz Franco. Tiene dos consultas en realidad. La primera es, queda claro el desinterés del INGEMET, dice, en estas áreas de investigación, pero no se ha propuesto continuar, pero no se ha propuesto, perdón, continuar con el proyecto con otras instituciones como el IMARPE. Creo que debe ser el ente más interesado, IGP o universidades. Yo creo que todos son necesarios. Yo creo que tanto IMARPE, los amigos de IMARPE son necesarios, creo que los amigos de INGEMET son necesarios, creo que los amigos de IGP son necesarios, pero no creo que simplemente involucrarse valga la pena. Tiene que involucrarse en el marco de algo más grande. Y eso es lo que estamos armando desde pensando en el BAP Carrasco, para trabajar en el BAP Carrasco. Un plan un poco más abstracto, un poco más ambicioso para lograr encajar todo y cómo funcione. Estoy adelantándome un poco y es algo que conversaba con el doctor Macharé al momento que empezamos a ver qué hacíamos después de que nos iban a poner patitas en la calle allá en Ingemet, gracias a los amigos, estos amigos que no les gusta la ciencia. Y casi el doctor Macharé también entra, también iba a ser un casi oficial, casi comandante de navío, el capitán de navío, el doctor Macharé ahí en DHN. No se pudo, desafortunadamente, pero sí, la idea es establecer algo para empezar a encontrar coincidencias y gestar, empujar esto de la perspectiva país. Eso es importante, la perspectiva país. Eh, por ende, resumiendo, estoy convencido de que todos son importantes. No solamente IMARPE, sino también los actores que puedan involucrarse. Pero hay algo importante, las ciencias marinas son caras. Eso es importante. De nada vale decir, yo quiero participar, bueno, pero me pagas el pasaje, pues. No, no funciona. El involucramiento es real. Vamos a involucrarnos a hacer. Y bueno, ¿qué quieres hacer? Yo quiero hacer tal, 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 tal. Perfecto. O traes plata o vemos de dónde encontrar plata. Pero tiene que haber un compromiso.
Y esa gestión es la que estamos, bueno, al menos la que yo estoy empujando desde Hidronaf con todo el apoyo de, todos los grandes profesionales que existen en la Dirección de Hidrografía y Navegación y que entienden esta problemática y son conscientes de que el Perú necesita avanzar. Por eso la gran disposición y la muy buena voluntad de todos los profesionales. Un gran saludo para el contraalmirante Paz y mi jefe, el comandante Henry Blanco, también mi ex jefe, el comandante Diego Gago, buenísimas personas y gente muy capaz que está detrás empujando. Entonces, eh, creo que es muy importante poner en contexto de que esto debe suceder. Entonces, partamos por estas primeras conversaciones, partamos por sentarnos, partamos por identificar cuáles son las necesidades, cuáles son los intereses de cada persona y cuáles son las aspiraciones para los temas que necesitan ser desarrollados. Y en base a eso vamos armando este monstruito para ya catapultarlo, ¿no? Pero todavía estamos ahí. Yo creo que van a ir saliendo cosas. Bruno Ceballos consulta cuál sería la vía más factible para proceder con estudios en profundidades tomando en cuenta el factor COVID con respecto a las expediciones y la navegación. Y también, ¿qué sugiere a estudiantes y tesistas en este sentido? Para el tema de esta pandemia, lo bueno de la Marina de Guerra del Perú es que son bastante bien organizados, para no decir excelentemente organizados, y tienen sus protocolos desde el inicio de la pandemia. Así que al menos los cruceros de hidrografía que hacen rutinariamente sobre oceanografía, sobre la parte que a ellos les compete, o sea, de parte del mapeo y todo esto, ellos están saliendo a navegar y sí se logra hacer. Sin embargo, muchos de los datos recopilados son para hacer monitoreos. Entonces, ahí es donde estamos cambiando la matriz desde adentro para ya hacer más ciencia. Y estamos en todo este proceso, pero sí es posible salir a navegar. Alguien preguntó sobre la Antártida. Bueno, yo no quiero ser un aguafiestas, pero como lo decía lo decía el doctor Macharén en su momento, es complicado ante esta pandemia, porque poniéndose en el escenario, no hay una decisión todavía, pero poniéndose en el escenario de que de las 40 personas que se suban para ir a la Antártida, uno tenga COVID y sea sintomático, es un problema. Se contagia uno, se disagrega como fuego y se contagian todos. Entonces, no lo sé qué decidirán, pero me parece que por seguridad, y lo principal en el mar siempre es la seguridad, siempre es la Sí, seguridad, prioridad. por seguridad es prioridad uno. Yo creo que me parece, a mí es una opinión personal, me parece que es medio improbable que vayan a darle la luz verde. Aparte que tienes todo el problema de la pandemia, todo el problema de los gastos que está haciendo el Estado para involucrarse, para pagar, para salir, las peleas en el ministerio, María Antonieta con Vizcarra, que el bono, o sea, necesita plata. Entonces, cuando ocurre este tipo de coyunturas, las platas se canalizan hacia otras partes. Entonces, bueno, estos compromisos que son más eh, cientificoides no suelen tener tanta acogida ante coyunturas. Sí, de Entonces, hecho es tal vez... claro, de hecho es lo que ha ocurrido ahora, ¿no? Todos los fondos se han dirigido todo para COVID, ¿no? Claro, claro. Carlos Marín Morales pregunta, bueno, te felicita por la charla, pregunta si han llegado Gracias, Carlos. a cuantificar el volumen de esas plumas de gas con las herramientas que tienen o cómo determinan qué zona es propicia para la explotación. Todavía no hay cuantificación porque para ver cuantificación necesitamos tomar muestras in situ. Es muy similar a lo que se hacía con las zonas del fondo marino de la cobertura para ver estos mapas de distribución de las texturas, sedimentos, rocas. Tenemos que tomar muestras. Entonces tenemos que bajar con el ROV, hacer varias mediciones, ver cuántos litros de gas sale por, no sé, por cada minuto, por cada segundo, y en eso hacer un análisis comparativo con las plumas y lograr extrapolarlo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta, las plumas que se ven acá, que yo he mostrado, son fotografías.
cuando el barco pasa. Y estas Así plumas es. suelen ser como geysers. Los geysers de Yellowstone, por ejemplo, que ocurren un rato y de ahí desaparecen, son muy similares, no son continuas. Se sabe por experiencias en el Mar Negro, donde estas plumas están por todas partes. Dentro de estas regiones anóxicas se observa mucho mejor porque no hay oxígeno, entonces no hay degradación, es como un vacío, no hay corrientes o hay muy pocas corrientes y están ahí. Que generalmente estas plumas ocurren cada semana y después se apagan durante un tiempo, 1, 2 semanas, y después vuelven a aparecer, ¿no? Ujú. Probablemente asociados a las mareas, a esfuerzos tectónicos, fallas y cosas así, pero no son continuas. Entonces, tener una estimación general es, yo creo que es muy aventurero para decir, vamos a estimar completamente, ¿no? Con un solo crucero, peor todavía. Si fuera un monitoreo de 5 años y con coberturas 100%, probablemente, ¿no? Probablemente podemos extrapolar. Lo que se podría hacer sí es empezar por ciertas zonas, identificar las zonas más interesantes y a partir de eso es hacer estimaciones periódicas para lograr entender. Pero la explotación, o sea, una cuantificación no te lleva directamente a una explotación. Eso hay que tener mucho cuidado, porque uno, sabemos muy poco de estas zonas o Ujú. nada de estas Sí, zonas, no virtualmente sabemos nada. cuánta, virtualmente nada, no sabemos cuánta vida hay, porque eso es muy importante, porque las explotaciones suelen ser invasivas, o sea, básicamente van a entrar a romper probablemente algo. No sabemos cómo puede impactar esto en otro tipo de comunidades que están alrededor. Probablemente la merluza en algún momento siente necesidad de comerse un filete y se va a esa zona donde hay un cangrejo muy especial y se come ese filete. Como nosotros comemos todos los días chifa, no. Un día nos antoja lomo, otro día nos antoja no sé, una pizza. Los organismos son igual, probablemente comen de un rato en otros lados, ¿no? Y estos probablemente son ambientes que tienen ciertas comunidades atractivas para ciertas especies. Sí, Tenemos que entender eso primero, sí, antes de incluso empezar. bueno, ya se ha reportado incluso para el caso de bacalao de profundidad también, no solo las merluzas, ¿no? Que en este caso son los llamados merluzones, que son los que normalmente están en estos estratos más profundos. No sabemos efectivamente nada, en realidad, no solo para aseverar cuestiones de cuantificación, sino en general para hacer algunas otras estimaciones sobre, como tú comentas, qué comunidades hay, y además que por las propias características de estos ambientes son normalmente muy dependientes de ese hábitat, ¿no? Y si uno explota por explotar, no, pues es un daño terrible el que se genera, ¿no? Exacto, y hay que tener en cuenta que lo mismo aplica para la conservación. Así No es es, conservar por conservar. así Eso es. es muy importante y yo creo que es algo que debe ser comentado, porque se habla mucho de conservación. Se habla así que vamos a conservar, pero ¿qué vas a conservar realmente? O sea, preferimos conservar una zona de pluma de gas, por ejemplo, donde hay vida, o prefieres conservar unos montes donde no hay nada y solamente tienes un área que te completa el 10% que te pide el compromiso mundial. No, hay que tener mucho cuidado con eso, por eso es tan importante la información, uno, de alta resolución y dos, actualizada. Es muy importante para la toma de decisiones. Así es, Y lo bueno, así es. Justamente por eso, porque en este caso la prioridad, dentro de la lista de ítems de prioridad, el número uno es la información, ¿no? Tener información para poder gestionar y tomar decisiones. Efectivamente, en los últimos años hemos visto y nos adelantamos un poco a los comentarios, además a las temáticas de las siguientes charlas, muchas propuestas basadas o deficientemente en información o con generalizaciones que no caben y que al exacto, final, paradójicamente, desvirtúan aquello que es motivo de la propuesta, porque, exacto, porque terminan haciendo un daño, un flaco favor a esa área que se quiere conservar o que se quiere proteger, ¿no? Ya no hay más exacto. preguntas en la plataforma de Facebook. Quería saber si el doctor Macharé tal vez tiene algún comentario o pregunta. ¿A qué hora celebramos? Yo ya estoy celebrando por tu cumpleaños.
Una observación sobre esto de qué priorizamos conservar o no. Eh, Has comentado sobre la dorsal de Nazca, sobre la cual hay, por un lado, volcancitos que podrían, es posible, que hayan generado o que estén generando eh, metales. Ujú. Eh, y ha dado cantidades de metales y efectivamente para minería los nódulos metálicos son eh, lo mejor, ¿no? El pancito caliente, porque se extraen fácilmente, ¿no? El procesamiento es muy sencillo, etcétera. Pero en este caso necesitamos, como dice Víctor, totalmente estudios porque si, si se hace una zona de conservación, tenemos que olvidarnos de explotar metales. Y punto. Y para siempre, ¿no? Entonces, hay que estar, digamos, mejor informados. Yo voy más allá que de la información, yo voy al conocimiento, es decir, Ujú. no solamente unos datos, un conocimiento que pueda dar la opción de modelar cosas en el tiempo, a En el largo tiempo. plazo. ¿Qué Ujú. cosa va a ocurrir? Y decirle eso a los señores que se sientan en el Congreso, que se sientan en los ministerios, en las comisiones, en los comités, decirle, estos son los datos y este es el conocimiento que yo le traigo. Decida usted lo que se tiene que hacer. Exacto. Doctor, sobre ese comentario del conocimiento es algo que se viene discutiendo al menos en estos grupos donde está involucrado Alemania desde por lo menos la década del 70. Hay una historia de un personaje que es un ecólogo del Geomar, no recuerdo el nombre, Van der algo. Esta persona, cuando empezó la exploración de los fondos y de los fondos marinos de las zonas de la placa, y empezaron a encontrar todas esas estructuras que te decían, oye, acá hay actividad termal, acá podría haber nódulos, acá podría haber algo, él alzó la mano y de frente dijo, hay que cuidarnos de que esto no nos repercuta, porque sacar un nódulo probablemente puede levantar una pluma de sedimento que está lleno de cadmio y una corriente puede detectarla hacia el afloramiento costero y puede meter cadmio al ecosistema trófico superficial y ese cadmio se lo come la anchoveta, viene un bonito, se come la anchoveta y tú te comes el bonito con tu rico cadmio. Así Entonces, es. este problema lo plantearon hace más de 4 décadas y la gente que estaba en la industria en ese momento le dijo, bueno, haz tu experimento. Básicamente le dijeron eso. Y esta persona dijo, ya, y convenció a la gente del Geomar para irse a la zona llamada Discol. Esta Discol está aproximadamente a la altura de Paita, a la altura de Chiclayo, 650 kilómetros costa afuera, y ahí hicieron experimentos en la década del 74, si no me equivoco. Han ido en el 2015, casi 40 años después, a ver cómo estaban estos surcos generados por las dragas de roca que tiraban para sacar los nódulos. Y los surcos están iguales de perturbados que hace 40 años, lo cual ha permitido entender y, como usted dice, proyectar en base a modelamiento qué es lo que pasaría ante una eventual explotación. Son Claro. resultados muy interesantes, pero toman plata, es necesario fondos para hacer esto. Y es por eso que Alemania tiene esta, yo digo, una buena reflexión y una buena concientización de lo que se debe hacer y cómo se invierte en el tiempo. Para terminar esto, yo tuve la oportunidad de estar en una presentación de la BGR antes de regresarme a Perú, en Jena, allá en Alemania, y es interesante cómo lo proyectaban. La gente del BGR decía de que durante los últimos 40 años se han encontrado todos estos minerales para una explotación de más o menos 60 años. Y todo lo que se había invertido durante los últimos 40 años se recuperaba en 6 años de explotación. Son pensamientos de largo plazo y con visión de largo alcance. Pero eso, desgraciadamente, no ocurre en nuestro país, ¿no? Sí, en eso también yo quiero incorporar el tema biológico en el siguiente sentido.
eh, por lo menos en los últimos 10 años se ha intensificado mucho en las exploraciones de fondos profundos la utilización de los principios activos basados en diferentes organismos que se encuentran en estos ambientes y que han contribuido en un amplio espectro de fármacos que actualmente están en funcionamiento, Claro. incluyendo, perdón, las primeras evaluaciones que se hicieron sobre COVID, ¿no? Sobre coronavirus. Muy interesante, que también pone el contrapeso en el sentido del potencial biológico que se encuentra en estos lugares que coincidimos plenamente que está completamente inexplorado. Y además, quiero tomar esto a colación en relación a lo que tú mencionabas, Yeri, sobre el hecho de la necesidad de incorporar biólogos, geólogos, otras profesiones en este tipo de trabajos, porque tiene que ver con la logística que se presenta en un proyecto y hay que enviar ese mensaje acerca de por qué es necesario un tiempo de muestreo específico para cada cosa. Si nos puedes hablar sobre eso, que hemos estado en Ingemar y al inicio empezamos discutiendo sobre esos temas, ¿recuerdas? Sí. Fue muy ilustradora, por no decir otra palabra, esa experiencia, porque en un momento, claro, veníamos con los planes de hacer varias cosas en el Ingemar y fue interesante porque de un lado tienes gente que quiere hacer, por ejemplo, ¿no? Como ocurría con el gran Bernabé, un gran abrazo a Bernabé que debe estar allá partiéndose de frío en Gran Bretaña ahorita. Bueno, calor, ¿no? Porque ahorita hay calor allá. Que quería muestrear meiofauna, me acuerdo, meiofauna o macrofauna. Y por el otro lado estaba Víctor, que también quería su pedazo de sedimento para muestrear meiofauna. Entonces había ahí una especie de, oye, pero me jalaban por un lado, ¿no? Oye, pero yo quiero, y por el otro lado me, oye, pero es mi draga, ¿no? O sea, bueno, al final terminamos conversando y se encajó muy bien para que cada uno saque las cosas como debería ser y a su vez empezar a darle vuelta a esto, ¿no? Y es muy cierto, cuando uno sube pensando en lo que quiere hacer, generalmente terminas haciendo 50% o 40% tal vez de lo que planeabas hacer. Y esa es una gran verdad. Cuando uno planifica un crucero, 90% es logística, cosas, cabeceos y 10% es ciencia, generalmente. Pero sí, es muy importante por eso, antes de subirse al crucero, sentarse, conocerse, consensuar, llegar, pensar. Yo me acuerdo que por un lado Bernabé eh, no hablaba mucho porque él decía, oye, Víctor ha sido mi asesor de tesis o me ha ayudado en mi tesis, así que no le puedo decir mucho porque si no me va a meter un cabezazo, ¿no? Él decía, pero bueno, dilo, o sea, si tú al final también quieres hacer, ¿no? Pero bueno, llegamos a buen puerto, eso fue lo bueno, ¿no? Sí, Pero eso fue lo al importante. final fue eso, aunque yo iba un poco más allá, ¿no? Porque en este caso es un poco la, que también tiene un tema, que obedece a un tema de planificación de los muestreos. Exacto. En este caso, me refería, o quería hacer un poco más de énfasis en las necesidades. Si uno quiere tener información de alta resolución, por ejemplo, como la que tú mencionas, en el aspecto Ujú. acústico, en el aspecto de la geomorfología, la parte biológica también requiere un tiempo de barco específico, ¿no? Y Exacto. quería resaltar esos aspectos para tomarlo como ejemplo, para indicar, pues, efectivamente, por qué muchas veces en los proyectos nosotros tenemos que poner determinados tiempos de barco en los cuales las actividades no se pueden sobreponer. Y es Exacto. importante enviar ese mensaje. Es muy necesario hacer esa distinción. Y desgraciadamente, como te digo, en Ingemed, a pesar de que hubo la buena voluntad, eh, por ser instituto geológico era geología, geología, geología. Yo no quiero ver, a mí no me habla de biología porque hasta que me enroncho, me sale salpullido acá debajo no, porque no, o sea, pero es que es necesario, porque al final estamos tomando este tiempo para hacer todas estas cosas. Y como ya se sabe, al menos volviendo a la zona de los nódulos, hay zonas que se cree que los mismos microorganismos valen más que el mineral que está presente. Entonces, hay toda una revolución que está Así es. tratando de llegar a un consenso, ¿no? Eso Pero es, volvemos a lo mismo. eso es de hecho un gran Cada contrapeso. espacio, sí, muchísimo, gran contrapeso, ese aspecto.
pero como dice Víctor, es necesario tomar un tiempo para cada cosa y respetar esos tiempos, porque sobreponer lo único que genera es caos, lo único que genera es peleas y esas peleas de nada sirven porque estás en un barco las 24 horas del día donde te ves 40 veces al día la cara y vas a empezar que no me cae, que no me gusta, que mira, me miró con el ojo cerrado y ese es un problema. Así que lo mejor es establecerlo desde un principio, tomarse un tiempo y que esto se haga bien para después no perder tiempo en el proceso. Eso es una estrategia espectacular. Sí, y finalmente, ya para ir cerrando, mencionaste también las exploraciones de Clarion Clipperton de la gente de Alemania, y Uh efectivamente hay -huh. algunos colegas biólogos que yo he conocido y que, bueno, efectivamente están aprovechando esa exploración para hacer evaluación ecológica y biológica, y creo que también es un buen ejemplo de algo que podríamos hacer aquí eh, a propósito de o con el pretexto de exploraciones geológicas. Y creo que coincidimos muy bien en ese aspecto. Eh, bueno, creo que ya... Sí, Claro, pero adelante. acá hay que acotar algo. Estos grupos suben con fondos. Así Eso es. es importante. Cada uno sube con su bolsita de plata para poner tiempo de barco, equipos y lo que haya que pagar. Porque, como te digo, no funciona si no hay un compromiso real. Eso es una palabrita que yo creo que tiene que quedar bien clarita para todas las personas que están interesadas. ¿Se puede hacer? Sí, pero podemos hacerlo en conjunto con un compromiso real. El aporte Si económico, no así. hubiera, si no hubiera existido Odebrecht, ya hubiéramos terminado de mapear todas las 200 millas. 1 millón de soles por crucero, 200 millones, son creo que 4 coimas a toda esta gente. O sea, plata hay. Pero el problema es que hay mucho ratero, ese es el problema, pero plata hay, o sea, para hacer cosas, ¿no? Entonces, de que se puede, se puede. Falta solamente estos líderes, ¿no? Donde Jorge, por ejemplo, le toca la puerta a Cayetano, le diga, oye, Dimitri, ya, pues dame unos 10 millones para salir en el bar, que Jerry me está pidiendo, bacán. Y Víctor va ahí al vicerrector de investigación, oye, San Marcos, ya, pues, necesito 5 millones para subir a mis 10 tesistas, para hacer esto, con Frank Cardoso. Frank, que es este, muy vehemente para sacar cosas, bueno, ahí están los líderes. Solamente falta consensuar, congregarnos y empezar a articular, ¿no? Eso es importante. Así es. Bueno, entonces ya vamos cerrando esta ¿Ya? tertulia ¿Tan científica de temprano? medianoche. Nos hemos extendido increíblemente, ya son casi las 11:30 de la noche. Les agradezco a los dos ponentes, tanto al doctor Macharé, también como al doctor Rebozo, por el tiempo que han brindado y por comprometerse, además, por difundir parte de las investigaciones y además un poco, no solo difundir, sino infundir esta necesidad de divulgar información, de la necesidad de producir información, nueva información y el conocimiento, como decía el doctor Macharé. Muchas gracias y los invitamos a las Muchas gracias a ti, siguientes. Víctor. Gracias. Gracias. Los Gracias invitamos a a las ustedes. siguientes charlas. Hasta la próxima. Y Hasta la salud. próxima. Salud, doctor. Salud. Salud. Saludos. Salud. Nos encontramos para conseguir plata, Víctor, para el crucero. Así es. Perfecto. Estamos comprometidos en eso. Hasta Claro mañana. que sí. Nos vemos. Chao. Chao.